Hola Agustín. Un poco conversar sobre lo que ha sido esta colaboración y el proceso, lo que viene después. En primer lugar, me gustaría que nos contaras cómo surgió la idea de esta colaboración entre UDIF y el capítulo británico de la Red Global para desarrollar las capacidades de la organización. Sí, Agustín, pues se remonta esto a la época en donde UDIF lanzó el primer evento, el primer Future Forum. Eso coincide con un momento en donde nuestro capítulo acá en Reino Unido está en proceso de cambios, de ajustes, de nuevas dinámicas de trabajo, de equipo. Y yo estudié mi doctorado soy abogado de profesión, estudié mi doctorado en temas de desarrollo internacional. Y el tema de desarrollo en sus muy diferentes aspectos siempre fue para mí importante. Y al estar actualizándome de las novedades, en internet me encontré información acerca de UDIF y fue para mí muy impactante ver lo que estaban haciendo. Al estar revisando el sitio web, me encontré con que había ya información de la Red Global de Mexicanos en el Exterior, y que tenían mucha información. Entonces de inmediato me atrapó lo que estaba haciendo UDIF y pude asistir de manera virtual a algunas de las sesiones. Y en esas sesiones, pues me encontré con un mundo que yo consideré de alta importancia para algunos temas que me parece que eran importantes que contempláramos en nuestro capítulo como parte de cuestiones relacionadas precisamente con lo que en realidad somos, una organización de diáspora acá en Europa y de mexicanos con perspectivas de cómo aprovechar nuestra situación de residencia y cómo podía eso vincularse precisamente con las oportunidades que la organización de UDIF está dando a diversas organizaciones de diáspora. Entonces un poco coincide con el tiempo, pero también con la necesidad que teníamos como organización en transición, cómo podemos trabajar de una forma que seamos menos dependientes precisamente de uno o dos individuos en el capítulo, y cómo podemos ir institucionalizando procesos, formas de trabajar y que queden no solo archivadas, sino que queden vivas los documentos de qué hemos aprendido, qué nos ha funcionado mejor, qué no ha funcionado tan bien. Y un poco la idea era cómo podríamos mejorar con varias de las cosas de nuestro capítulo para ser más eficaces y más eficientes también en el cumplimiento de acciones que van acorde con la misión de nuestra organización, ¿no? Entonces, en ese sentido, nunca habíamos tenido una oportunidad tan amplia, tan profunda como la que nos ha dado UDIF para sentarnos a trabajar, a repensar cómo hacemos algunas cosas, a aprender diversas dinámicas y tener metodologías hechas a la medida, trajes a la medida de nuestra organización. Entonces, la ventana de descubrir UDIF y lo que UDIF puede hacer para una organización de diáspora fue quizá realmente lo que despierta un mar de oportunidades en temas que teníamos en la red, y en particular las cuestiones relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible es una de las que a mí me interesaba de manera particular como parte de mi proactividad, proponiendo algunas cosas que podríamos hacer como equipo en nuestro capítulo, ¿no? Perdón, bien rápido. ¿Podrías ponerte la computadora en las piernas mejor? Sí. Porque si no parece que estás como volteando.
¿Así? Sí, perfecto. Perfecto. Mejor. No hay problema. Gracias. Perfecto, Oscar. Y entrando un poco más a esta acción, al trabajo que estamos haciendo, donde UDIF está apoyando en generar un esquema de transferencia de conocimiento de la diáspora mexicana. ¿En qué consisten exactamente estos esquemas de co-creación? Sí, bueno, el punto es fundamental, de nuevo, para lo que intentamos hacer en la diáspora, porque mucho de la, digamos, de la orientación que tenemos como organización acá de diáspora está basada en la amplia vinculación que tenemos con mexicanos que radican en el Reino Unido y en algunas otras partes del mundo, pero sobre todo en Reino Unido, y que trabajan en áreas de investigación científica o en diferentes ámbitos relacionados con innovación, con conocimiento de punta en muy distintas áreas, ¿no? Y la idea era cómo podemos desarrollar o tener una metodología que nos permita precisamente contribuir a oportunidades de transferencia de conocimiento. En principio eso es lo que estaba en la mente, pero al referirnos a transferencia de conocimiento, en realidad siempre ha sido en nuestro equipo la idea de, no es meramente pasarle a alguien un conocimiento que ese alguien no tenía, sino es involucrarnos para co-crear, compartir y co-crear, para que no es nuestra perspectiva darle información a alguien, ¿no? Es cómo nos involucramos para generar cosas juntos, ¿no? Tanto a nivel de nuestra propia organización como a nivel de los stakeholders diversos que tenemos y desde luego la sociedad en México, ¿no? Entonces un poco algo que nos hacía falta era tener esos métodos, esos manuales o esas técnicas que sean más adecuadas para que lo que nosotros queremos hacer ocurra en términos de compartir conocimiento y expandir el conocimiento que tenemos y la experiencia, ¿no? Entonces, con eso en mente, lo que encontramos es que una forma sustancial de ser como leales a esa idea que mencionaba hace un momento de la transferencia y co-creación de conocimiento era no solo reservando ideas e iniciativas que se nos ocurran como miembros de un capítulo de la red global, sino cómo podemos involucrar a que estas personas con las que tenemos vinculación muy estrecha, muchos son miembros de nuestro propio capítulo en áreas de investigación científica, cómo podemos nosotros cumplir una función de vinculación o de comunicación indirecta para facilitar el que a nivel de sociedad mexicana, en territorio mexicano, exista un acercamiento a ese conocimiento y a esas personas, pero no es nada más de ida, sino también de regreso. ¿Cómo podemos hacer para generar dinámicas en donde haya retroalimentación también y que haya formas de que gente que está en México, en diferentes áreas de conocimiento sobre todo, pueda vincularse de una forma muy enfocada a las diferentes temas que están realizándose con los investigadores que tenemos acá, y eso es aplicable no solo a lo de ciencia, ¿no? También vemos cosas relacionadas con arte, con industrias creativas, con negocios, con emprendimientos de muy diverso tipo. Entonces es un poco el cómo generar este tipo de métodos, ¿no? Ahora, para aterrizarlo de una forma más específica, lo que estamos ensayando, lo que estamos probando
con guías que hemos conseguido precisamente con el apoyo de EUDIF, es un mecanismo que algunas personas lo podrían entender como algo que se conoce como el método Delphi. Es una técnica que consiste en consultar a expertos acerca de ciertos temas, recibir la retroalimentación y volver a consultar, y así se sigue un proceso hasta que haya una especie de mayor alineamiento o mayor claridad de cómo diferentes expertos coinciden o no con ciertas cuestiones que queremos saber, ¿no? Entonces, lo que en la práctica estamos realizando es un sistema en donde estamos enfocados de manera específica a cuestiones relacionadas con economía circular, y entendiendo la economía circular como un instrumento o uno de los instrumentos que puede contribuir a una acción de los individuos, no necesariamente de las empresas o de los gobiernos, sino estamos enfocándonos a el público general, cómo puede contribuirse a través de los mecanismos, de los principios de economía circular para una acción ante el cambio climático, ¿no? Pero eso es enorme, es gigantesco, entonces lo hemos concretado mucho más a pensar en qué acciones específicas podemos realizar o podemos plantear sin inventar nosotros el hilo negro, qué compilación podemos hacer que sea además muy adaptada al contexto de México, para que haga sentido algunas cosas que ya existen pero que a lo mejor no están en los términos que pensamos que pueden ser más acordes con México, ¿no? Entonces, bueno, eso nos ha llevado a un proceso de generar nuestras propuestas de esas acciones, generar elementos con base científica que apoyen esas sugerencias que estamos planteando, y esas sugerencias las estamos teniendo mejoradas con retroalimentación que estamos obteniendo de diferentes expertos científicos o expertos en el ámbito de la industria, y nos han dado retroalimentación que hemos procesado, y estamos en otra fase de discutir la retroalimentación que hemos tenido, y con todo eso estamos teniendo no solo mayor conocimiento de lo que queremos hacer, sino también nos está dando la oportunidad de encontrar nuevas formas que no se nos habían ocurrido, que no habíamos visto, de cómo podemos rebotar ideas, cómo podemos tener intercambios y co-creación con gente experta en estos temas que seleccionamos a nivel de un proyecto piloto pequeño, ¿no? Entonces, es este proceso el que nos está ayudando a aterrizar en un ejercicio una idea que teníamos de cómo hacer transferencia de conocimiento con co-creación, ¿no? ¿Y por qué se decide probar esta transferencia de conocimiento, este esquema, con este tema en específico? ¿Por qué se elige cambio climático y economía circular para probar esto? Sí, el asunto del reto que tiene la humanidad ante el cambio climático es de las cosas más de preocupación para muchos de nosotros, ¿no? Pero de nuevo, no podemos resolver nosotros el asunto de cambio climático, y pensamos que una forma de hacerlo más manejable era hablar del aspecto de economía circular. Nada más que en realidad nos encontramos con que hablar de economía circular sigue siendo gigantesco. Entonces, dentro de economía circular tratamos de encontrar algo mucho más limitado, y nos empezamos a centrar en cómo reducir el desperdicio de alimentos a nivel hogares
específicamente en zonas urbanas en México. Eso aún ha seguido siendo bastante amplio, pero así es como hemos podido refinar, y todo esto viene precisamente de esa preocupación, ¿no? El cambio climático. A veces lo hemos escuchado muchas veces, pero realmente no le prestamos atención, ¿no? Lo escuchamos, pero no lo estamos digiriendo, ¿no? Entonces un poco tiene que ver también con que hayamos seleccionado o nos hayamos enfocado en cuestiones relacionadas con desperdicio de alimentos por su gran impacto que tiene en términos de efecto negativo con calentamiento global, pero también porque hablar de acciones que la gente, cualquier persona puede realizar en el día a día. Todos comemos, ¿no? Entonces todos podemos hacer algo que sin que requiera mucha ciencia es familiar, es habitual comer, ¿no? Entonces los hábitos que generamos al respecto son en donde estamos queriendo contribuir, y cualquier persona puede participar en realidad porque todos comemos, ¿no? Ahora, la otra cuestión es que gracias a esa perspectiva encontramos que como un complemento había otros elementos relacionados con principios de economía circular que se referían a evitar el desperdicio también de objetos de uso común. Entonces, en esos dos aspectos hemos tratado de integrar algo que siga manteniendo una perspectiva de economía circular, no solo de los alimentos, ¿no? Entonces, un poco la idea es, o parte de lo que inspiró el por qué irnos a estos detalles, es la facilidad que tenemos no hay que explicarle mucho a la gente acerca de la comida. No hay que explicarle mucho a las personas de esas acciones que a veces son muy sencillas. Y eso es lo que queríamos, algo que fuera muy sencillo de entender y de realizar, ¿no? Y buscando que todo eso pueda contribuir o pueda ser un elemento que a nivel de granito de arena permita hablar, llevar la conversación de estos temas que nos parecen de alta relevancia, hablarlos, conversarlos con otras personas con las que no tenemos contacto directo, pero que ahora estamos empezando a tener esa interacción en México y en otros países, ¿no? Y ha sido ese proceso algo que nos ha ayudado a conectar con muchas otras organizaciones y desde luego aprovechar la gran estructura que tiene la Red Global de Mexicanos en el mundo, especialmente en la región Europa, para ampliar esa red de posibles formas de difusión y de intercambio de conocimiento. Y Oscar, respecto a eso, en esta acción estamos involucrando a miembros de la red que tienen expertise en el tema, también a académicos, a científicos. También estamos trabajando con Cristi, que es también miembro de la diáspora mexicana. Y entonces mi pregunta aquí es, ¿cuál es el valor agregado de incorporar e invitar a la diáspora en este tipo de proyectos, en acciones locales por la economía circular en contra del cambio climático? ¿Por qué deberíamos escuchar a la diáspora? ¿Qué es lo que la diáspora tiene que decir al respecto? ¿Cuál es el rol que juega la diáspora? Una cuestión muy importante que va mucho más allá de los capítulos que conforman parte de la red global, es esa parte global. Es uno de los elementos que nos permite tener acceso no solo a muy diferentes perspectivas acerca de los temas de economía circular, de cambio climático, de los objetivos de desarrollo sostenible en general. Las diferentes personas que participan en la red global, viviendo en muy distintas regiones del mundo y teniendo a través de esa red la posibilidad de tener comunicaciones sobre estos y otros temas, es algo que nos enriquece mucho, no solo a nosotros, sino que nos permite, y parte de la función esencial que tenemos como organización de diáspora con la Red Global de Mexicanos en el exterior, es
organizarnos, estructurarnos en dinámicas de conversación que permitan identificar de manera oportuna cosas que están ocurriendo en muy distintas regiones del planeta, y el conocimiento y visión que se tiene al respecto rebasa con mucho lo que tendríamos aquí en el Reino Unido o en otras partes de Europa o en Estados Unidos, en lugares en Sudamérica donde también tenemos presencia, etc. Entonces, una parte del valor es esa inmediatez que podemos lograr, pero para lograrlo hace falta que hagamos efectivo la vinculación que tenemos en el esquema de la red. Entonces, pensamos que una de las razones por las cuales la red o los miembros de la red, las actividades que generan, tienen un valor agregado, es también por esa bicultural perspectiva o pluricultural de gente que ha residido en muchos otros países viniendo de México, y entonces eso viene a enriquecer la visión, las formas, y es el resultado, desde mi punto de vista, es que las conversaciones que surgen o las propuestas que genera muchos miembros de la red global van cargados con algo diferente, con algún ingrediente que viene a combinar además no solo las cuestiones culturales, sino también las formas y las circunstancias, los diferentes contextos de otros países en donde hay la presencia, ¿no? Entonces creo que eso es un elemento muy enriquecedor, es un valor agregado que está ahí y que es posible gracias a que hay muchas personas que se las arreglan para encontrar el tiempo y las energías para aportar en muy diversos temas, y nosotros hemos sido muy beneficiados de esos casos de la buena disposición, la generosidad de tiempo, de compartir conocimiento con nosotros, pero es para diseminarlo, ¿no?